Bienvenidos a este tiempo donde podemos reunirnos para alabar a nuestro Dios. Dice la Escritura que cielo y tierra pasará, pero su palabra se cumplirá. Su palabra siempre permanecerá en nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que nos invita hoy a que adoremos al Señor, a que nos alegremos delante de su presencia. Dice el Salmo 16: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y es la palabra con que comenzamos hoy este servicio. Es la palabra que nos invita a tener razones para adorar al Señor. El Señor no nos dejará. El Señor está a nuestro lado. El Señor va con nosotros en medio de las pruebas. Y podremos pasar pruebas, podremos pasar dificultades, pero de todas ellas saldremos victoriosos. Por eso yo te invito a que te alegres hoy en la presencia del Señor. Este es el día que el Señor ha hecho para que tú y yo levantemos nuestras manos al cielo, para que tú y yo le adoremos, para que tú y yo digamos juntos: Padre, hoy venimos a tu presencia a darte gracias, Señor, porque tú eres el Dios que va con nosotros, porque tú eres el Dios que no permitirá que quedemos avergonzados, porque tú eres el Dios que da la pelea, Señor, hoy por nosotros. Gracias, Señor, porque seremos testigos de tu victoria y porque sabemos, Señor, que en medio de la alabanza, Señor, está tu victoria, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permites, Señor, tener vida para adorarte. Gracias, Señor, porque hoy nos permites reunirnos, Señor, en torno a ti. Gracias, Señor, porque nuestros corazones están unidos a la distancia, pero tú no tienes barreras, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible y a ti elevamos nuestra oración en esta mañana con gozo, con alegría, porque tú hoy, Señor, nos permites levantar una canción, porque tú hoy nos permites, Señor, que de nuestro corazón salga alabanza para ti. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo te invito a que alabes al Señor con alegría, a que te goces en su presencia, a que hoy sea una mañana diferente en medio de tu casa y en medio de los que están allí contigo. Iglesia, espero que se encuentre muy bien. Quiero invitarle a que allá en su casa usted se ponga de pie. Exaltemos el nombre de nuestro Dios. Levante sus manos y prepare su corazón. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero Dios va al frente nuestro peleando por nosotros. Y el Salmo 91 declara que bajo sus alas su pueblo, usted y yo, estamos protegidos. Así que yo le invito a que declaremos esta gran verdad. Levante un aplauso de júbilo, un aplauso de victoria en esta noche. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria y lo cantamos así, Señor. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Declaro lo siguiente acerca de mi Señor: solo Él es mi refugio donde me siento seguro. Declaro lo siguiente acerca de mi Señor: solo Él es mi refugio donde me siento seguro. Él me protege de enfermedades, Él me rescata de toda trampa. Sus promesas no me abandonan, vivo confiado, Él me ama. Él me protege de enfermedades, Él me rescata de toda trampa. Sus promesas no me abandonan, vivo confiado, Él me ama. Si mil personas fracasan y a mi entorno llega la ruina, a mí no me pasa nada, pues en sus manos está mi vida. Si mil personas fracasan y a mi entorno llega la ruina, a mí no me pasa nada, pues en sus manos está mi vida. Tú siempre
escudo, eres invencible, aquel que en sus manos mi vida está. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Dígalo. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Una vez más. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Tú siempre respondes a quien deposita toda su confianza y sus fuerzas en ti. Tú eres mi escudo, eres invencible, aquel que en sus manos mi vida está. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Yeah. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Una vez más, decláralo. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Sí, Señor, te seguimos dando gracias. Y ahí donde estás, iglesia, yo te pido que levantes una oración de adoración al Señor y le digas: Señor, tú eres grande, Señor, tú eres hermoso, Padre, tú estás delante de nosotros, Santo Dios, cubriéndonos, Santo Dios, protegiéndonos, Santo, con tu diestra, Santo Dios. Bendecimos tu presencia y te pedimos, Santo, que seas tú sanando nuestra tierra, Santo Dios, con estos himnos de alabanza. Así que, iglesia, si tú estás de acuerdo conmigo, yo te pido que levantes un grito de júbilo y un aplauso de adoración al Señor. Amén. Y dile conmigo: vamos con mucho gozo. Levanta tu corazón, levanta tu voz. ¿Y quién es grande? Dile: grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Decláralo, dile: grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama
fuego consumidor y consume todo aquello santo que quiera afligir a tu pueblo. Gracias, Rey. Te adoramos porque confiamos en ti. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, grande, poderoso eres tú, mi Dios. Díselo fuerte, fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Vamos a danzar, iglesia, ahí donde estás. Gozo de tu casa. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Una vez más, anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos tu presencia, Dios. Ven y habita entre nosotros. Envía tus ángeles a danzar y a adorarte en espíritu y en verdad, Rey. Te adoramos. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Reconocemos delante de tu presencia que tú eres un Dios de imposibles, un Dios que si lo hizo una vez, lo hará una, dos y más veces por cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, estar delante de tu presencia en esta noche, pedirte que tengas misericordia, que sane nuestra tierra, que sane las vidas, que sane nuestras familias, que sanes el corazón de aquellos que se encuentran abatidos, Dios, en este tiempo. Declaramos, Señor, que tú estás sanando en este momento, estás trayendo paz a cada corazón, a cada vida, a cada hogar, Señor. Y declaramos, Señor, que tú lo harás otra vez, Señor. Vamos, yo te invito a que levantes tus manos allá y lo puedas creer a través de los ojos espirituales, a través de tu fe puedas declarar que Dios lo está haciendo, que Dios está sanando, que Dios está trayendo paz y está trayendo victoria en este tiempo. Lo declaramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aquí estamos, Señor, declarando, Señor, que tú lo harás, que tú te mueves, Señor. Gracias, Jesús. Lo declaramos, Padre. Muros rodeando esto,
Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. Declárelo así: la espera terminará. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh, mi Cristo, díselo. Cristo, mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Con sus manos en alto, declárelo así. Tú lo harás otra vez, Señor. Tú eres el Dios de imposibles. Y hoy lo declaramos con todo nuestro ser. Oh, 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 oh. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú, díselo. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar.
Vamos, adórale, bendícele y dale gracias por esa victoria, porque Dios está haciendo lo imposible, porque Dios está haciendo más allá de lo que tú podamos pedir o inclusive imaginar. Vamos, levante ese aplauso de adoración, de exaltación al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendícele en todo tiempo, dice la palabra. Te exaltamos y te adoramos, Dios poderoso, en el nombre hermoso y poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Y esa es la certeza que tenemos, mis hermanos. El mismo Dios que lo hizo ayer lo hará otra vez. El Dios que vive en medio de nosotros. Y yo quiero invitarte a que ese Dios lo honremos y le adoremos en esta mañana. También con la misma alegría con que cantaste, yo te invito a que tú propongas hoy tu diezmo, propongas tu ofrenda para honrar al Señor. Y quiero lanzar palabra de bendición sobre tu vida. Quiero recordarte la promesa que Dios ha dado para sus hijos, porque los hijos de Dios caminamos en sus promesas. Los hijos de Dios nos aferramos a lo que Dios ha dicho que hará en medio de nosotros. Y dice el libro de Joel en el capítulo 2 versículo 21 en adelante, dice: y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo, no temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo les resarciré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre. Pues yo, el Señor su Dios, haré maravillas entre ustedes, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy el Señor su Dios y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado. El Dios que está en medio de nosotros, y la tierra se volverá a alegrar y volverá a dar su fruto, y volveremos a vivir en abundancia, y nos volveremos a gozar en la presencia del Señor. Por eso yo quiero invitarte a que tú propongas una ofrenda de honra hoy delante del Señor, creyendo en esta palabra, creyendo en sus promesas, y que unamos juntos nuestro corazón allí donde tú estás. Dice la Escritura que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, allí está la presencia del Señor. Por eso yo te invito a que tú cierres tus ojos, y conforme a lo que tu corazón ha propuesto, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por lo que Él tiene para nosotros. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias, Señor, porque tu palabra es verdad sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que envía la lluvia. Gracias, Señor, porque tú envías lluvia temprana y tardía. Gracias, Señor, porque la creación volverá a alegrarse, Señor, porque tú has sido bueno y porque veremos tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas, y te pedimos, Dios, que seas tú abriendo los cielos, Señor. Abre las compuertas de los cielos, Dios. Permite, Señor, que haya abundancia, Señor. Permite, Señor, que estos sean tiempos de oportunidades para tus hijos. Permite, Señor, que no falte el alimento en ninguna casa. Permite, Señor, que seamos bendecidos. Permite, Señor, que cosas grandes, Señor, ocurran en medio de nosotros. Permítenos, Señor, poder ver tu gloria. Padre, y hoy te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras suena la canción, yo quiero recordarte que tenemos las cuentas habilitadas, la cuenta de ahorros de Bancolombia, para que tú puedas depositar tu diezmo, tu ofrenda. También tenemos disponible la Fidu cuenta y la plataforma Baki para las ofrendas para la construcción del templo. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá, levántate y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá.
Cosas grandes hará el Señor en medio nuestro. Quiero invitarte a que ahora tú te dispongas ahí en tu casa, que evites las interrupciones, que evites que nada de lo que haya en el ambiente te robe la oportunidad de recibir la palabra poderosa que Dios ha preparado hoy para tu vida. Que el Señor los bendiga. Hola, queremos darte la bienvenida a este tiempo donde nos vamos a conectar con la presencia de Dios, con su poderosa palabra, y necesitamos entonces llegar con una actitud correcta, con una actitud donde nuestra mente y nuestro corazón son tierra fértil para aprovechar esta palabra poderosa del Señor. Hoy el Señor quiere hablarnos acerca de un tema en el Antiguo Testamento, acerca de la cueva de Adulán. Y el sermón se titula De la cueva a la victoria. Y qué bueno que nosotros podamos entender que en este tiempo de pronto de cuarentena, en este tiempo donde podemos estar de pronto encerrados, guardados, Dios tiene un propósito. Dios no se le ha salido nada del control ni de sus manos, y Dios está preparando todas las cosas para el bien de los que le aman. Por eso que es importante que tú entiendas lo que sucedió con el rey David en una época dura de su vida, donde también tuvo que estar escondido, guardado. Por eso hoy el sermón se titula De la cueva a la victoria. Y vamos a 1 de Samuel, el capítulo 22, del versículo 1 al 2. Dice: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. En este suceso, en esta época, en este momento que se encontraba David, se encontraba en una encrucijada. Por un lado tenía a los enemigos filisteos, los cuales lo odiaban y lo querían matar. Pero en su propio pueblo, en Israel, el rey que estaba todavía allí vigente era el rey Saúl, y también estaba buscándolo para matar. Entonces prácticamente estaba rodeado. Los enemigos de las naciones vecinas lo odiaban, y en su propio país tenía al propio rey Saúl buscándolo para matar. Y él se refugia en esta cueva de Adulán. Y cuando vemos el significado de Adulán, Adulán significa lugar de refugio, lugar cerrado, lugar de reposo, lugar de esconderse. Y muchas veces nosotros podemos entender que esos hombres que se acercaron a la cueva de Adulán, que eran 400 hombres, tenían unas características. Todos estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Y de allí sucede algo, que esos 400 hombres que llegaron derrotados terminaron siendo los valientes del ejército de David. Y necesitamos nosotros entonces estar aprendiendo cuáles fueron esas características que llevó a que esos 400 derrotados, más David, que estaba en ese tiempo también perseguido, en apuros, en aprietos, terminaran siendo los grandes héroes que cambiaron el rumbo de Israel y fundamentaron la nación de Israel como lo hicieron. Y nosotros entonces necesitamos identificar cuál es el papel entonces de Adulán, cuál es nuestro papel en la cueva de Adulán. Porque la cueva puede ser un lugar para escondernos, para, como hacen las avestruces en tiempos de miedo, meter la cabeza, o puede ser un tiempo para transformarnos, para renovarnos. Nosotros necesitamos entender que en la cueva de Adulán, estos 400 hombres y David, de allí comenzó un antes y un después. Fueron transformados en ese tiempo. Como primera medida, como primer punto, nosotros necesitamos entender que tú y yo estamos llamados a ser esos valientes, a ser esas personas de victoria, a ser esas personas con propósito. Que ninguna circunstancia, por adversas que sea, pueden desenfocarnos o desencaminarlos al camino que Dios tiene para la victoria y para el propósito que tiene para nosotros. Vemos en Deuteronomio 28:13, donde dice que el Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal
de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Nosotros necesitamos entender que hay un propósito de Dios, no para llevarnos a la derrota, no para llevarnos a la ruina, no para llevarnos a la destrucción. Dios quiere realmente construir personas valientes, construir personas capacitadas y preparadas para alcanzar su propósito. Pero necesitamos entender, así como sucedió con David, que todo valiente necesita un maestro, un gran maestro. Necesitan un entrenamiento. Y eso fue lo que sucedió en esta cueva. En esta cueva se reunieron, se convocaron. Ahí fue un tiempo de refugio, fue un tiempo de cuarentena provisional. Pero de allí empezó Dios a formar a unos valientes, a formar a personas con otro propósito, a transformar las personas que entraron y después fueron otros los que salieron. Y en ese proceso de entrenamiento es que nosotros necesitamos analizar a dónde Dios nos quiere llevar. Porque ese entrenamiento que Dios usó para transformar a estos 400 derrotados, a estos 400 amargados, a estos 400 que no tenían propósito, sucedió algo que los cuales los usó Dios para encaminarlos a que sean los valientes y aquellos que reconstruyeron la nación. El primer entrenamiento que vemos en la vida de ellos lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 23, del 1 al 6. Fue el primer entrenamiento. Ellos entraron a la cueva y de allí empezó Dios a hacer un trato. Empezó a mover circunstancias y a darles dirección, que empezó a formarlos y empezó a cambiarlos en esos valientes. Dice que un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron, estos 400 hombres: tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó de donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. La primera instrucción, la primera etapa de entrenamiento que tuvieron estos 400 hombres bajo el mando de David fue que David empezó a aprender a consultar a Dios. Frente a una amenaza, frente a un ataque de los enemigos que estaba robando, que estaba destruyendo, David tuvo la sabia idea, el buen camino, la buena dirección de primeramente preguntarle al Señor qué hacer. Cuando se habla del efod, se habla del vestimento, de la vestidura de los sacerdotes, donde allí con la dirección sacerdotal buscaban con la dirección del sacerdote la orientación de Dios. Y por eso habla del efod, y allí le hizo la consulta a los sacerdotes y a Dios acerca de cuál era el camino que debían de tomar. Y aunque eran 400 hombres derrotados, 400 hombres sin propósito, 400 hombres con miedo, que manifestaron el miedo y que tuvo David que volver a preguntarle al Señor como diciendo: ¿cómo voy yo a ir a enfrentar una guerra con estos 400 cobardes, con estos 400 llenos de miedo, con estos 400 asustadizos? Pero Dios le dice: ve que yo iré contigo. La orientación, la instrucción que le dio Dios a David y a sus 400 hombres es: ve y ataca, actúa, confía, enfrenta el temor, que yo te ayudaré. Y muchas veces nosotros necesitamos aprender para ser transformados de la zona de cobardía, del miedo, de quedarnos encuevados, enclaustrados allí, paralizados. Necesitamos escuchar al Señor y saber cuando el Señor nos dice: actúa, enfrenta tu miedo, que yo estaré contigo. La primera instrucción fue que aprendieron aquí estos 400 al ver a David como su gran líder, fue que David le preguntó a Dios. Y aunque las circunstancias decían: pero ¿cómo voy a ir a enfrentar
a unos filisteos y estos 400 están presas del pánico, tienen miedo, están llenos de cobardía. Pero Dios les dijo: vayan, que yo estaré con ustedes. Y nosotros necesitamos entender que el miedo solamente se puede reemplazar por la confianza que tenemos en Dios. No es vencer el miedo por vencerlo, no es lanzarse por lanzarse, no es actuar de una manera irresponsable, es escuchar la dirección de Dios, que si Dios dice ve, Él te acompaña. Si Dios dice yo voy contigo, entonces el miedo se reemplaza por la confianza que tenemos en que Dios nos acompaña. Y esa fue la primera enseñanza que recibieron el ejército de David, y David con la dirección de Dios. Ellos fueron y obviamente derrotaron a los filisteos, los acabaron a estos que estaban robando, y recuperaron los bienes y recuperaron todo aquello que se habían llevado y hasta más. El segundo entrenamiento lo vemos en el mismo capítulo 23 de Primera de Samuel, pero ya en el versículo 7 al 14. Pronto Saúl, ya no eran los filisteos los enemigos que estaban robando, sino ahora era Saúl, el rey de Israel. Se enteró de que David estaba en Keila. Excelente, exclamó, ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla, porque yo estoy aquí. Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él. Y de verdad vendrá Saúl como me ha informado. Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Resulta que David ya los había liberado del poder de los filisteos. Y él creía que con esa labor seguramente tenía la lealtad de los de Keila, tenía la seguridad de que Keila iba a ser leal con él. Pero aún así le preguntó al Señor, y el Señor le contesta: sí, ellos te traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, ya había crecido de 400 a 600, porque cuando uno empieza a caminar con fe, empieza uno a prosperar. Cuando uno comienza a caminar con el poder y con la dirección de Dios, ya empieza las cosas a producir. Ya no eran 400 cobardes, sino ya eran 600 que estaban aprendiendo a seguir la instrucción de Dios. Y dice que esos 600 salieron entonces de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó noticias a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto, en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. La segunda dirección, la segunda gran enseñanza que le dio Dios a David y que nosotros necesitamos entender, es que necesitamos aprender a no confiar en el hombre. Hay momentos donde nosotros necesitamos entender que por más que nosotros hayamos invertido en una relación, por más que tengamos en una amistad, por más que trabajemos con alguien y creamos que de pronto esa persona nos debe, que esa persona debe estar agradecida, que esa persona nos debe manifestar lealtad, aquí Dios le muestra una realidad del corazón del hombre. Como dice la palabra, engañoso y perverso es el corazón del ser humano. Por eso necesitamos nosotros aprender a no confiar en el hombre, sino a confiar en el Dios todopoderoso, en el Dios que es leal y fiel. Y cuando David entonces le pregunta al Señor si realmente él podía estar tranquilo, seguro de que Keila había sido el lugar que él había rescatado del poder de los filisteos, había recuperado lo que se habían robado, él esperaba lealtad de ellos. Pero resulta que por haber buscado al Señor, el Señor le advierte y le muestra: mejor huye, porque ellos te van a traicionar. A veces nosotros estamos rodeados de personas que están apostándole al mejor postor. Se pueden cambiar de bando fácilmente de acuerdo a las circunstancias. Y ahí es donde nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor, porque no siempre las cosas funcionan como nosotros pensamos.
La mayoría de las grandes desilusiones del ser humano es cuando descubre que el otro ser humano pecador le faltó, lo defraudó y le fue desleal o infiel. Realmente es una característica del ser humano. Por eso nosotros necesitamos aprender a confiar en el Dios Todopoderoso, en el fiel, en el que no falla. Y por él haber escuchado esta instrucción, aquí no fue ataca, yo te acompaño, sino aquí fue huye, porque te van a traicionar. Y qué bueno cuando nosotros tenemos el tiempo para preguntarle al Señor. La gran enseñanza es que muchas veces no caemos presas de trampas, de engaños, cuando nosotros primeramente le preguntamos a Dios. Cuando antes de meternos en los enredos o en los asuntos de este mundo, decidimos preguntarle primeramente a Dios. Cuando presentamos a Dios primeramente nuestra causa, nuestros negocios, nuestras relaciones, aquellas asambleas, aquellas asociaciones, aquellas cooperaciones que hacemos con otros, necesitamos siempre estar poniéndolo delante del Señor y preguntándole al Señor cuál es la dirección que Él tiene. El tercer entrenamiento lo vemos en el capítulo 23 de Primera de Samuel, del versículo 19 al 29. Dice: pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibea y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David, le dijeron. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Yesimón. Descienda cuando esté listo, rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, le dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran su escondite y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes y si está en la región lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Zif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Yesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a una roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David acampó se llama la roca de escape. Después David se fue a vivir a la fortaleza de En-Gandi. Aquí vemos la tercera dirección. La primera fue ataca, enfrenta tus miedos, yo estaré contigo, y ahí fueron. La segunda fue huye, te van a traicionar. Y en la tercera vemos que David tuvo que esperar que Dios obrara. Y muchas veces nosotros necesitamos aprender a que Dios pelee la batalla, a que Dios nos libre. Realmente aquí David permaneció moviéndose, sabiendo que lo iban a traicionar, siguiendo la segunda instrucción. Pero resulta cuando ya estaba bien cerca Saúl, cuando ya lo tenía allí cerquita, cuando ya lo tenía cercado, acorralado, resulta que entonces Dios movió una situación, una circunstancia. Llegaron a informarle al rey Saúl que estaban atacando a Israel, que tenía él que ir a atender esa situación, y por eso él desistió de perseguirlo y tuvo que regresarse. Pero acá vemos realmente también esa falsa religiosidad que tenía Saúl. Y así hay muchas personas a veces que con esa falsa religiosidad, que cree que Dios le está entregando al otro para destruirlo, que realmente a veces excusan y justifican sus malos actos con religiosidad. Vemos un paralelo entre el verdadero hombre de Dios, David buscando con sinceridad, David actuando conforme a la dirección de Dios, y Saúl con unas palabras religiosas, con unas vanas justificaciones, buscaba perseguir con intenciones de envidia, de maldad, de muerte. Porque Saúl realmente estaba persiguiendo a David, no porque David le haya hecho algún mal, sino porque David era el ungido de Dios, porque David era el escogido de Dios, y porque
Dios había cancelado la actitud de Saúl, había rechazado su comportamiento y lo había cortado como rey. El reemplazo de Saúl era David. Y por esa envidia y por esa molestia y en contra del propósito de Dios, Saúl se llenaba de palabras religiosas, de justificaciones aparentemente piadosas, pero con una intención perversa. Nosotros necesitamos entender realmente que hay personas a veces que tienen unos lenguajes muy llenos de piedad, unos argumentos muy fuertes, parecieran tremendos religiosos, parecieran que confiaran en Dios, pero tienen una intención perversa, están en contra de la voluntad y del plan de Dios. Mientras vemos aquí a un hombre como David, sinceramente buscando a Dios y entendiendo y aprendiendo a ser esa persona valiente, a ser transformado, a ser ese instrumento de Dios. En este caso, David entendió que debía esperar y confiar en que Dios actuara. Y Dios actuó de manera sobrenatural. A veces Dios no nos da dirección, no nos dice ni ataca ni huye, sino que tenemos que esperar ver su gloria. Y esta fue la tercera enseñanza. No hagas nada, Dios actuará. El cuarto entrenamiento lo vemos en el capítulo 24 de Primera de Samuel, el versículo 1 al 7. Dice: David perdona la vida de Saúl. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engandi. Entonces Saúl escogió 3,000 soldados selectos de todo Israel, la fuerza élite, y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y le cortó un pedazo del borde de su manto. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. El cuarto entrenamiento es muy importante, muy útil. Todos son útiles, pero aquí actuó conforme a sus principios, conforme a los principios bíblicos, conforme a los principios correctos. Y nosotros necesitamos entender que muchas decisiones no es que esperemos que Dios nos diga haz o no hagas, es que Dios muchas veces va a esperar cómo vas a actuar, de acuerdo a esos principios que Él te ha instruido. Realmente David entendía y enseñó a su ejército que uno nunca roba, que uno nunca quita, que uno nunca acapara. Cuando Dios te va a dar, Dios te da, sin necesidad de tú quitar, robar, matar. Que las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. No necesitas tú meter las manos para acaparar, para patear, para entrar, para usurpar. David entendía que Dios había nombrado a Saúl como rey y él era el sucesor, pero Dios era el que iba a definir cuándo sería el momento. No lo iba a hacer él por su propia mano. Él no iba a meter las manos para adelantar un proceso en el cual Dios tenía su tiempo. Y es aprender uno a esperar en la soberanía de Dios. Es aprender uno a esperar en el tiempo de Dios. ¿Cuántos errores cometemos cuando nosotros queremos adelantar los planes? Cuando nosotros queremos meter mano y adelantar procesos que todavía no están madurados, que todavía no es el momento. Muchas veces nosotros necesitamos esperar y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Y David aquí le dio la gran enseñanza. Él, por la dirección del Espíritu Santo, dice que le remordió la conciencia. Ahí el Espíritu Santo lo instruyó. Y aunque muchas veces los hombres les estaban diciendo: esta es tu oportunidad, ahora es la oportunidad que tienes, Dios te lo entregó, y también hablando como con palabra profética, con religiosidad, él actuó conforme a los principios de Dios y a la dirección del Espíritu Santo.
Más adelante cuenta la historia que también por segunda vez tuvo la oportunidad también de quitarle la vida a Saúl, pero aún así él no lo hizo. Hay circunstancias en esta vida donde si tú actúas con justicia, donde si tú actúas correctamente, vas a sumar puntos, vas a madurar, vas a pasar el entrenamiento. Y este es uno de los puntos que a mí más me gusta, porque realmente a veces la integridad, la ética no depende del resultado, sino de cómo tú actúas conforme a tus principios. Cualquiera pudo haber dicho: no, hermano, esta es la oportunidad para que usted se monte rápido, para que usted acabe con este problema. Pero él entendía por la dirección del Espíritu Santo que no iba a ser su mano, que él no iba a adelantar el proceso, que él no iba a intervenir en el propósito de Dios, que Dios lo iba a hacer a su manera. Y por eso Dios vio con agrado su vida. Dios lo entrenó para que sea un correcto valiente, un correcto soldado de Dios, él y sus hombres. Porque si él enseñaba esto, seguramente mañana más tarde, cuando tuviera problemas con su ejército, mañana más tarde un rival le hacía lo mismo. Él no quería sembrar la deslealtad para mañana más tarde recoger el fruto de la deslealtad. Mañana más tarde podían también alguien que quería usurpar el trono, matarlo, ver la oportunidad de tomar el camino fácil, pero él esperó en el camino de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos actuar no conforme, sabemos qué es lo que Dios dice, sino que Dios muchas veces espera cómo vas a actuar frente a esto. Cómo vas a actuar cuando tienes que actuar con justicia. Cómo vas a actuar cuando tienes que esperar, cuando tienes que ver cómo Dios cumple con su plan. Como conclusión, necesitamos entender que así como estos 400 hombres fueron entrenados por David, aunque era un ser humano con errores, con equivocaciones, todos conocemos mucho de sus errores, de los errores posteriores de David, pero vemos que David tuvo algo bueno, fue que escuchó la voz de Dios, y mientras la escuchó y la obedeció, formó un gran ejército de personas valientes y salieron convertidos de fracasados en valientes. Pero ahora nosotros tenemos a un gran y verdadero maestro, a un maestro que no ha tenido error, que no ha cometido pecado. Y el gran maestro que tenemos es Jesús. Y Jesús en verdad nos enseñó realmente a que nosotros necesitamos aprender a ser entrenados por el entrenamiento de Cristo, a caminar sus pasos. En Juan 16:33 dice, Jesús dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Aquí en este mundo nos vamos a enfrentar con desilusiones, con amenazas, con problemas, con situaciones difíciles. Pero Jesús dice: tranquilo, tengan paz, yo he vencido, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos al mejor entrenador, al mejor maestro, si seguimos su dirección, si seguimos sus pasos, Él nos llevará por un camino certero. Vemos la historia de David, un hombre de carne y hueso, con emociones, sentimientos, pecados, que instruyó a 400 hombres por la dirección del Espíritu Santo y los logró convertir en los grandes valientes de Israel. Nosotros tenemos la seguridad que siguiendo a Jesús seremos los grandes valientes del reino de los cielos. Seremos los buenos hijos de Dios que alcanzaremos su victoria. Romanos 8:37 nos confirma que la victoria es rotunda en Cristo. Dice Romanos 8:37, en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Hay otras versiones que dicen, en Cristo somos más que vencedores. Realmente Dios quiere llevarnos a la victoria. Dios no quiere llevarnos a la derrota. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo vino a matar, robar y destruir. Pero dice Jesús que yo he venido a que tengan una vida abundante, una vida en victoria. Y solamente esa victoria está cuando somos entrenados y guiados por Jesús, el gran maestro, el autor y perfeccionador de nuestra fe. En Él tenemos la garantía de llegar a esa meta, a ese propósito. Lo otro,
lo último que necesitamos entender es que somos transformados por Jesús, por la obra del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, realmente vencemos el temor, vencemos la timidez, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda buena obra. Por eso qué bueno que en esta mañana nosotros podamos entregar nuestra vida a Jesús. Nosotros podamos ser como esos 400, de pronto somos uno de esos 400 que hemos llegado a la cueva de Adulam, que hemos llegado a este tiempo de cuarentena, derrotados, desanimados, tristes, aburridos. Pero si nosotros empezamos a ser entrenados por el Señor Jesucristo, entendemos que no estamos llamados a la derrota, sino a la victoria, a cumplir el propósito, y nada ni nadie se va a poder oponer a la dirección de Jesús. Entonces nosotros necesitamos ser transformados. Y esa transformación comienza cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, cuando empezamos a obedecer su palabra, cuando empezamos a formar parte de su ejército. Y cuando con la guía del Espíritu Santo empieza el Espíritu Santo a quitarnos todo temor, toda timidez, todo negativismo, toda desesperanza, y nos convierte en ese ejército de valientes. Dios quiere usarnos, y este tiempo es una oportunidad para que seamos transformados. Ahí en tu casa, ahí en tu tiempo de cuarentena, que puede ser semejante a la cueva de Adulam, es la oportunidad para que tú seas transformado. Así que yo te invito a que abras tu vida a Jesús. Yo te invito a que te acerques a Él y le digas: Señor Jesús, yo quiero formar parte de tu ejército. Yo quiero ser de ese grupo de valientes que te sigue. Yo abro la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida para recibirte. Dile así al Señor: yo quiero ser encaminado por ti. Yo quiero ser transformado por la dirección de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que quites todo desánimo, toda tristeza, toda derrota, y pueda yo pasar de ser ese derrotado a ser ese valiente. Ayúdame, Señor, a alcanzar el propósito. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a preguntarte primero qué debo hacer y a dónde debo ir y cómo debo ir y cuándo debo hacerlo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me dirijas, que este sea un tiempo donde yo sea transformado. Y gracias, Señor, porque entonces veo esta situación no como un lugar donde me escondo, donde me refugio, donde me encierro, sino como una oportunidad para conocerte a ti y para salir con una mente, con una actitud, con un corazón y con un espíritu diferente. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, y te pido que esta palabra logre ese propósito en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta es la poderosa palabra que el Señor nos da. Una palabra realmente que se debe hacer rema, una realidad que se debe hacer viva en tu vida. Qué bueno que tengas un tiempo para orar con tu familia, para tener un tiempo de pronto de interiorizar, de compartir, de volver a reflexionar esta palabra que te dice a ti, cómo puede ayudarte a salir de esa dirección de derrota a ese nuevo camino en victoria. Y quiero entonces cerrar este tiempo dando la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que ellos te guíen, que te transformen, que te cambien de ese camino de derrota a ese camino de victoria, en el poderoso nombre de Jesús, por la dirección del Espíritu Santo. Dios los bendiga.